2 veces acusado, 2 veces incriminado. ¿Podrá Poirot desenmascarar al verdadero asesino? Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy su anfitrión, Santiago. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja un comentario y únete a la conversación. Vuestras palabras alegran este viaje. Gracias a todos. El caso os espera. La lluvia caía a ráfagas constantes contra las altas ventanas de la oficina de Mulbridge & Forsyth Solicitors, en Londres, silenciando el ruido distante de los coches de alquiler y las pisadas apresuradas sobre los resbaladizos adoquines de St. abajo. En el interior, el ambiente no estaba menos empañado, aunque se debía menos al clima y más a las expresiones tensas de los presentes. El señor Edwin Forsyth, un hombre de 60 años, solemne y de labios finos, se ajustó las gafas y se aclaró la garganta por tercera vez. Un susurro recorrió la modesta reunión sentada frente a él. 3 individuos que compartían poco parecido, pero que estaban limitados por las circunstancias. El señor Charles Greeley, un hombre de negocios fanfarrón y de rostro rubicundo. La señorita Vivian Marsh, una joven llamativa de penetrantes ojos grises. Y el señor Lionel Statham, abogado delgado y de modales lobunos, con un ojo derecho siempre tembloroso. «Damas y caballeros», entonó Forsyth con gravedad, «han sido convocados hoy para tratar el patrimonio de la difunta Lady Winifred Marsh». La mención del nombre provocó una sutil onda en la habitación. Lady Winifred, una figura de cierta notoriedad en los círculos sociales por su formidable fortuna y su temperamento formidable, había muerto 6 semanas antes en lo que se había informado como un fallecimiento pacífico. En sus años de ocaso, se había retirado casi por completo de la sociedad londinense, retirándose a su mansión de campo, Brackenwood House, para vivir en reclusión. Lo que hizo que la reunión de hoy fuera peculiar y, de hecho, profundamente inquietante para muchos, no fue la muerte de Lady Winifred en sí, sino lo que surgió a raíz de ella. Un segundo testamento. Forsyth dejó pesadamente un sobre cerrado sobre el escritorio frente a él. «Este documento», dijo, «pretende reemplazar el testamento ejecutado en 1927, cuyo contenido todos ustedes conocen. Nos fue entregado de forma anónima, con matasellos de Londres, con la simple instrucción de considerarlo como los deseos finales y vinculantes de la dama». Siguió un silencio incómodo. Charles Greeley se removió en su silla. «Me aseguraron», ladró con su voz delatando su inquietud, «que Lady Winifred me había legado Brackenwood. Teníamos un entendimiento». Vivian Marsh, tranquila como una esfinge, cruzó pulcramente las manos sobre el regazo. Ella no dijo nada, pero miró fijamente a Forsyth, como si quisiera que revelara algún indicio de los secretos del documento. Lionel Statham soltó una risita seca y sin alegría. «¿Entregas anónimas de testamentos? Parece la trama de una de esas horribles novelas baratas». Forsyth ignoró las interjecciones y continuó con gravedad profesional. «Debemos, por supuesto, autenticar el documento, pero su repentina aparición plantea preguntas inquietantes. Los últimos meses de Lady Winifred fueron atendidos solo por su personal, y nunca se presentó ningún nuevo testamento en esta oficina. La forma de su descubrimiento sugiere», dudó, «fraude potencial». En ese momento, como si fuera una señal, la puerta de la oficina se abrió y una figura diminuta entró, trayendo consigo un aire de calma y precisión que parecía romper la oscuridad misma de la habitación. Era un hombre de estatura nada imponente, impecablemente vestido con un traje gris hecho a medida y sus zapatos de charol brillando a pesar del clima. Su cabeza en forma de huevo
Llevaba una ordenada cabellera oscura con ligeras mechas plateadas, y por encima de su impecable bigote, sus ojos agudos e inquisitivos observaban a la reunión con sereno interés. «Monsieur Poirot», dijo Forsyth, con alivio tangible, «gracias por venir tan pronto». Los recién llegados se agitaron. El ceño de Charles Greeley se frunció. Vivian Marsh arqueó una ceja delgada. Lionel Statham simplemente se burló levemente. Poirot inclinó la cabeza con cortés precisión. «Pero por supuesto, Monsieur Forsyth, un asunto relacionado con una herencia, un testamento inesperado y un posible engaño. Voilà. Es irresistible». Avanzó, seleccionando una silla con sumo cuidado antes de sentarse. Le quitaron los guantes metódicamente, un dedo a la vez, y los colocaron a su lado con alineación matemática. «Tengo entendido», dijo Poirot, cruzando las manos, «que hay sospecha de juego sucio». «Sospechamos», dijo Forsyth con cuidado, «que alguien puede haber falsificado el testamento final de Lady Winifred para desviar su importante patrimonio». «¿Y las circunstancias de la muerte de Lady Winifred?», preguntó Poirot. «Oficialmente, causas naturales», respondió Forsyth. «No hay ninguna sugerencia de juego sucio en ese momento». Las cejas de Poirot se arquearon un instante. «Un testamento que aparece póstumamente, sin firmar, entregado de forma anónima y sin testigos que lo corroboren, sí, es lo más inconveniente, ¿n'est-ce pas? Requiere un manejo delicado». Se giró levemente para mirar a los tres supuestos beneficiarios. «Mesdames et messieurs», dijo amablemente, «permítanme plantear una pregunta. ¿Alguno de ustedes contó con la confianza de Lady Winifred durante sus últimas semanas? ¿Alguno de ustedes recibió comunicaciones que pudieran sugerir que ella estaba contemplando una revisión de sus deseos?» Siguió una pausa pesada. Charles Greeley sacudió la cabeza con rigidez. «No la había visto en persona durante meses. Intercambiamos cartas, educadas, poco frecuentes. Nada sobre cambiar su testamento». «Vivian». Marsh se encogió de hombros con delicadeza. «La visité una vez en enero. Parecía frágil pero lúcida. Mencionó arrepentimientos, viejos agravios que deseaba enmendar». Los ojos de Poirot brillaron brevemente. «¿Y usted, señor Statham?» Lionel Statham esbozó una sonrisa sin humor. «Solo cortesía profesional. Me preguntó sobre los procedimientos legales para una revisión de testamento, pero nunca me contrató para redactar nada. Que yo sepa». «Ah», murmuró Poirot, «que tú sepas. Esa es precisamente la dificultad, ¿no?». Se inclinó ligeramente hacia atrás y golpeteó las yemas de los dedos. «Los muertos no hablan», dijo en voz baja. «Por eso debemos escuchar con mucha atención a los vivos». En ese momento, alguien llamó bruscamente a la puerta. Un joven empleado entró apresuradamente, con las mejillas sonrojadas por la urgencia. «Señor Forsyth, señor, anoche asaltaron la casa Brackenwood». El anuncio resonó en la sala como un trueno. Forsyth palideció. Greeley murmuró un juramento. Vivian Marsh se inclinó hacia adelante y el interés despertó en su fría mirada. Poirot se puso de pie con gracia felina. «En efecto», dijo con una leve sonrisa. «Entonces, amigos, parece que el asunto es más complicado y urgente de lo que sospechábamos». Miró una vez más el sobre sellado. «Y si se me permite sugerir», añadió con exquisita delicadeza, «deberíamos proceder, pero con la mayor orden». Los acontecimientos de la mañana habían dejado el aire en la oficina de Mulbridge and Forsyth cargado de tensión. La revelación de que Brackenwood House, la sede de la fortuna y los secretos de Lady Winifred, había sido robada en la víspera de la aparición del misterioso testamento, añadió una sombra siniestra a una situación que ya era sospechosa. Poirot, siempre meticuloso, no perdió el tiempo.
Al mediodía, había convocado una reunión formal en la sala de conferencias privada de Forsyth, convocando a los 3 posibles herederos para que se sentaran una vez más bajo su mirada firme e inquisitiva. Una cafetera, un plato de delicadas, galletas y un solo jarrón de crisantemos amarillos adornaban la por lo demás severa mesa. Un leve gesto de cortesía en medio de las tormentas que se avecinaban. «Messieurs et madame», comenzó Poirot, su tono ligero pero sus ojos agudamente atentos, «nos encontramos en una situación curiosa. ¿No es así? Un testamento desaparecido, un robo y 3 personas de interés que, si se me permite ser tan atrevido, cada una tenía algo que ganar, o tal vez algo que temer de los últimos deseos de Lady Winifred». Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran pesadamente en la habitación. «Propongo», continuó Poirot, «que procedamos con el mayor orden y claridad. Cada uno de ustedes me ayudará contándome su relación con la difunta Lady Winifred, sus interacciones recientes y cualquier cosa que sepa sobre su estado de ánimo en las semanas previas a su muerte». Charles Greeley se aclaró la garganta, ruidosamente, y habló primero, sin esperar a ser invitado formalmente. «Fui el asesor financiero de Lady Winifred. Informal, dijo, tirándose del cuello. «Nos conocíamos del London Stock Club. Ella valoraba mis consejos sobre ciertas inversiones, rentables, debo añadir. Me atrevería a decir que le ahorré miles a lo largo de los años». Poirot inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y la visitaste con frecuencia?» El rostro rubicundo de Greeley se ensombreció. No tanto hacia el final. Se volvió extraña, sospechosa. Una vez me acusó de intentar estafarla, por absurdo que parezca. Lo atribuí a su edad, paranoia. Poirot tomó una pequeña nota en su libreta de bolsillo. «¿Y mantuviste correspondencia con ella?» «Cartas, sí, de carácter profesional. No se habla de testamentos ni nada por el estilo». «Merci. ¿Y usted, señorita Marsh?» Vivian Marsh cruzó las piernas con elegante precisión y un atisbo de sonrisa sardónica asomó a sus labios. «Soy o era su sobrina nieta», dijo con frialdad, «por parte de mi padre. Lady Winifred no tuvo hijos propios, por lo que el árbol genealógico crece bastante lateralmente. Ella se interesó por mí cuando yo era una niña, financió mi educación. Más tarde perdimos el contacto, hasta este enero». Poirot asintió alentadoramente. «¿Y qué motivó la renovación del contacto?» La sonrisa de Vivien se atenuó. «La culpa, tal vez, o la soledad. Ella me escribió de la nada pidiéndome que la visitara. Lo hice. Era frágil pero muy en control de sus facultades. Mencionó su deseo de cambiar su testamento». Vivien vaciló y luego dijo con cautela. «Habló de hacer las paces, de corregir errores del pasado. No dio más detalles». Poirot la observó. Un momento más de lo necesario antes de volverse hacia Lionel Statham. «¿Y usted, señor?» El abogado delgado y sardónico juntó los dedos. «Representé a Lady Winifred una vez, hace años, en una disputa de propiedad menor. Ella era una cliente desafiante, exigente, desconfiada de los motivos de todos. Manteníamos una relación profesional. En febrero, ella se comunicó conmigo para pedirme asesoramiento sobre la revisión de un testamento. Discutimos los requisitos legales. Ella dijo que consideraría sus opciones. Nunca volví a saber de ella». Poirot se dio un golpecito en la barbilla pensativo. «¿Y ella confió algún detalle de sus cambios previstos?» «Ella fue vaga», respondió Statham, «pero ella insinuó que los beneficiarios actuales no estarían contentos». Una quietud colectiva se apoderó de la habitación ante esto, cada persona muy consciente de las implicaciones. Poirot cruzó las manos con remilgo. «Y sin embargo», dijo en voz baja, «no se registró ningún Nuevo Testamento ante su
abogado ni fue presenciado oficialmente. Solo ahora, después de su muerte, sale a la luz este misterioso documento. Casi se podría creer, añadió con una leve sonrisa, que alguien deseaba asegurarse una fortuna sin las molestias de los procedimientos legales adecuados. Un golpe en la puerta interrumpió el proceso. Era de nuevo el empleado de Forsyth con el rostro pálido. «Inspector Reeves de Scotland Yard, señor», anunció, haciéndose a un lado para dejar pasar a un hombre alto, de apariencia limpia y vestido con un abrigo manchado de lluvia. «Inspector», dijo Forsyth, levantándose. «Gracias por venir tan rápido». El inspector Reeves asintió brevemente, y sus penetrantes ojos azules recorrieron la habitación y se detuvieron en Poirot. «Tengo entendido», dijo Reeves enérgicamente, «que hay un robo en Brackenwood House relacionado con un testamento cuestionable». «Así es», respondió Forsyth. «El señor Poirot nos está ayudando». Poirot se levantó cortésmente. «Encantado, inspector. Propongo que compartamos nuestros hallazgos. Después de todo», añadió con una leve sonrisa, «es de lo más eficiente, ¿no es así?» Reeves, después de una breve mirada evaluadora, evidentemente decidió que la cooperación era el mejor camino. «El ama de llaves descubrió el robo esta mañana temprano», informó Reeves. «La puerta de entrada fue forzada, trabajo torpe. Varios cajones del escritorio fueron saqueados. Curiosamente, nada parece robado». «¿Nada?», repitió Poirot pensativo. «Joyas, cubiertos, todo intacto», confirmó Reeves. «Solo se han alterado los papeles». Poirot intercambió una breve mirada con Forsyth. «Esto sugiere», reflexionó Poirot en voz alta, «que el intruso no buscaba riqueza sino información». Reeves asintió con gravedad. «Precisamente mi pensamiento». La expresión de Poirot se volvió seria. «Y dígame, inspector», dijo, «alguien del personal de Brackenwood ha dimitido recientemente, ha desaparecido o, como decirlo, ha intentado abandonar Inglaterra». Reeves consultó sus notas. 1. Un lacayo, James North. Dio aviso 2 días después del funeral de Lady Winifred. Afirmó que había conseguido trabajo en Canadá. Se fue abruptamente. Los ojos de Poirot brillaron. «De hecho, muy interesante». Se volvió hacia los ocupantes de la habitación. «Mes a mis», dijo, en voz baja pero resonante. «Debemos considerar cuidadosamente las implicaciones. Un testamento fraudulento serviría a los intereses de alguien desesperado o de alguien codicioso. Pero el robo de documentos, eso es un acto de miedo». Los sospechosos se movían inquietos bajo su penetrante mirada. Poirot avanzó hacia el sobre sellado que yacía al final de la mesa donde se encontraba Forsyth. «Si me lo permites», dijo, y ante el asentimiento de Forsyth, lo levantó con delicadeza, sopesándolo en su mano como si midiera sus secretos. Poirot sonrió amablemente a la habitación. «Es lo más fascinante», dijo, casi como en un sueño, «cuando uno examina un asunto de cerca, con los ojos de la mente, uno descubre que las mentiras dejan una huella tan seguramente como la tinta». Volvió a dejar el sobre con mucha precisión. «Y ahora, mes a mis», dijo Poirot, enderezándose, «creo que es hora de visitar Brackenwood House. Allí, entre las reliquias del pasado, tal vez encontremos la verdad que tan hábilmente ha sido ocultada». Su mirada recorrió a Greeley, Vivian y Statham, quienes, según observó Poirot, no podían mirarlo a los ojos. El campo se desplegaba ante ellos como un cuadro pintado en tonos sombríos. Las recientes lluvias dejaban un brillo sobre los setos y el largo y sinuoso camino que conducía a Brackenwood House. La antigua mansión emergió a través de la niebla como un gigante sombrío. Sus paredes cubiertas de hiedra y sus empinados frontones eran testigos silenciosos de generaciones de secretos. Hércules Poirot,
Estaba sentado erguido en el automóvil alquilado, con las manos enguantadas cuidadosamente cruzadas sobre el bastón, y a sus ojos no se les escapaba nada mientras se acercaban. «Observe, inspector Reeves», dijo en voz baja. «Las ramas rotas a lo largo del camino. Son recientes, ¿no?» Reeves, sentado a su lado, miró hacia afuera y asintió. «Podría ser la entrada del ladrón. Retírese apresuradamente por el terreno». Poirot se limitó a murmurar un asentimiento. Ya estaba catalogando los detalles, las ligeras marcas de desgaste en los bordes del camino de grava, la ventana del segundo piso con la cortina atrapada torpemente en la hoja. Entreabierta, los recibió en las enormes puertas de roble la señora Grindle, la sufrida ama de llaves. Una mujer de cabello gris acero y mirada cautelosa se retorcía las manos en el delantal mientras los acompañaba al amplio pero descolorido vestíbulo. «Lo juro, señor», le dijo a Reeves con voz temblorosa. «Cerré bien, como siempre. Nada parecía fuera de lugar hasta esta mañana. Entonces encontré el viejo estudio del señor Howard revuelto. Papeles por todas partes». «¿Señor Howard?», preguntó Reeves. La señora Grindle asintió. «El difunto marido de Lady Winifred. Ella mantuvo su estudio tal como él lo dejó, ni siquiera quitó el polvo de las estanterías. Algunos decían que era un santuario». Los ojos de Poirot se iluminaron ante esto. «Ah», dijo suavemente, «entonces el sentimiento preservó el pasado, y tal vez también preservó algo más, ¿no?» Reeves le indicó a la señora Grindle que les indicara el camino. Lo hizo de mala gana. Sus llaves tintinearon nerviosamente mientras abría la pesada puerta del estudio. La habitación del otro lado era una caverna de penumbra, iluminada solo por los débiles rayos que se filtraban a través de las ventanas manchadas de lluvia. El olor a papel viejo, humo de pipa y tela mohosa, flotaba en el aire. En el centro había un gran escritorio de caoba, con los cajones abiertos y su contenido esparcido sobre la alfombra turca. Poirot entró con cuidado en la habitación y sus zapatos lustrados evitaron el desorden con delicada precisión. El inspector, Reeves, se arrodilló para examinar el cierre forzado del escritorio. «Un trabajo tosco», murmuró. «Definitivamente lo mismo que el robo en la puerta principal». Mientras tanto, Poirot caminaba lentamente por la habitación con los ojos entrecerrados. Su mirada se detuvo en la fila de libros encima de la chimenea, la jarra de cristal intacta, de brandy, las fotografías familiares dispuestas con cuidado geométrico en una mesa auxiliar. Se detuvo ante una fotografía, un retrato de Lady Winifred, mucho más joven, y su difunto marido, brazos entrelazados en una fiesta en el jardín. «Qué romántico», dijo Poirot distraídamente. «Y sin embargo a veces las apariencias son la mayor de las mentiras». De repente se volvió hacia la señora Grindle. «Dígame, señora, ¿alguna vez Lady Winifred mencionó algún temor? ¿Alguna preocupación por el robo de sus documentos personales?» El ama de llaves negó enfáticamente con la cabeza. «No, señor. Ella era particular, sí, muy particular, pero no temerosa. Confiaba en el personal. Éramos leales. Estaba consciente de que el testamento guardado en la oficina del abogado podría no ser el último». La señora Grindle parpadeó. «No podría. Decirlo, señor, ella nunca me habló de esos asuntos». Poirot frunció levemente el ceño. Se volvió hacia el escritorio y miró el revoltijo de papeles. En medio de ellos había un sobre con un monograma, Wallow sin abrir, dirigido con mano temblorosa a Miss Vivian Marsh. Poirot lo recuperó cuidadosamente con la mano enguantada. «Inspector», dijo secamente, «tenga en cuenta esto. Una carta no. Enviada». Lo abrió con delicadeza alisando el papel sin arrugarlo más. La carta que contenía era breve. «Querida Vivienne, me temo que los errores se cometieron hace mucho tiempo. Estoy intentando arreglar las cosas.
tendrás lo que es tuyo por sangre y derecho. He arreglado todo. No confíes en nadie más que en el señor Forsyth. Atentamente, con cariño, Winifred Poirot lo leyó en voz alta, con voz firme. Reeves silbó en voz baja. Parece que ella realmente se estaba preparando para cambiar su testamento. O ya lo había hecho, dijo Poirot. Y tal vez alguien temió las consecuencias. Se volvió hacia la señora Grindle. Señora, ¿cuándo vio por última vez el escritorio personal de Lady Winifred? La señora Grindle pareció desconcertada. En su dormitorio, señor. Todavía allí, me imagino. Poirot asintió bruscamente. Déjanos verlo, por favor. Subieron la gran escalera, cuyo corredor rojo estaba desgastado en algunos lugares, y entraron en el dormitorio principal, un espacio majestuoso, casi opresivo, dominado por una cama con dosel y pesadas cortinas. En un rincón había un pequeño escritorio de madera de cerezo, que parecía incongruentemente alegre con su delicado tallado. Poirot se acercó inmediatamente. Abrió el cajón central con cuidado y lo encontró vacío, salvo por una débil marca cuadrada, donde alguna vez había descansado algo rectangular. «Falta un objeto», murmuró Poirot. Reeves se inclinó. «¿Una caja? ¿Un diario?» «Oh», dijo Poirot con voz más aguda. «Un ataúd más pequeño, tal vez del tamaño justo para contener documentos legales». La señora Grindle jadeó suavemente. «Había una pequeña caja fuerte», dijo. «Lady Winifred lo guardó aquí. Dijo que era para sus cosas importantes, pero ahora...» Se detuvo impotente. Poirot se enderezó. «Se lo llevaron», dijo simplemente. El ladrón registró apresuradamente el estudio del señor Howard, pero sacó algo específico del escritorio de Lady Winifred, algo que sabían que estaba allí, y giró sobre sus talones y se enfrentó a Reeves. Esto no fue un robo al azar, fue una extirpación quirúrgica. ¿Se refiere a alguien cercano? Reeves preguntó sombríamente. Poirot sonrió levemente. Pero por supuesto, solo alguien con conocimiento de la casa, sus hábitos, sus secretos, podría haber actuado con tanta precisión. Le hizo un gesto a la señora Grindle para que se sentara. «Señora», dijo Poirot suavemente, «debe ayudarme. Aparte del lacayo desaparecido, ¿quién más ha tenido un comportamiento inusual desde la muerte de Lady Winifred?» La señora Grindle dudó y pensó mucho. «Bueno, el jardinero, el señor Burroughs, se puso a beber. Afirmó que lo estaban vigilando. Se fue la semana pasada a la granja de su hermano». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Observado? Eso es muy sugerente». «Y Annie, la doncella», añadió nerviosamente la señora Grindle. «Ha estado nerviosa. Sigue preguntando si la policía volverá». Poirot asintió levemente. «Quisiera hablar con ambos». Se volvió hacia Reeves. «Pero primero, inspector, creo que es hora de que regresemos a Londres. Debo volver a hablar con Mademoiselle Vivienne Marsh, Monsieur Greeley y Monsieur Statham. A la luz de esto...» Tocó la carta no enviada. «Hay, ¿cómo decirlo?, ciertas contradicciones que deben ser exploradas». Reeves gruñó de acuerdo. «Prepararé el auto». Poirot se quedó un momento más, contemplando los jardines de Brackenwood House barridos por la lluvia. Ahora tenía la forma del crimen, los contornos de desesperación y codicia que serpenteaban como hiedra a través de las paredes de esta antigua propiedad. Pero la mano que había arrancado la herencia del lugar que le correspondía permaneció oculta, ensombrecida por la astucia. Poirot sonrió para sus adentros casi de placer. «Siempre son las pequeñas cosas», murmuró, «las que traicionan a los grandes engañadores». Y con eso siguió a Reeves de regreso a la tarde gris, listo para enfrentar a los mentirosos con la única arma que no pudieron resistir: la verdad.
El automóvil aceleró de regreso a Londres, sus neumáticos silbando contra las carreteras resbaladizas por la lluvia. En el interior, Hércules Poirot permanecía inmóvil, sumido en sus pensamientos, mientras el constante rugido del motor proporcionaba un relajante telón de fondo a la precisión de su mente en el trabajo. Cuando llegaron de nuevo a las oficinas de Mulbridge and Forsyth, el plan de Poirot estaba completamente formado. Había vislumbrado el patrón, medio oculto pero distinto, y era hora de presionar suave pero firmemente sobre los puntos débiles de la historia que sus sospechosos habían tejido a los tres beneficiarios, Charles Greeley, Vivian Marsh y Lionel Statham. Se les había pedido que regresaran para ser interrogados más a fondo. Esperaron a Poirot en la sala de conferencias, la misma cámara sombría donde había aparecido por primera vez el testamento anónimo. Esta vez el ambiente era aún más tenso. Poirot entró con meticulosa calma, sus ojos grises penetrantes e ilegibles. «Merci por su paciencia, mes amis», dijo, tomando su asiento acostumbrado. «Hay, ¿cómo diríamos?, algunos pequeños detalles que requieren aclaración». Vivian Marsh, impecablemente vestida con azul marino y pendientes de perlas, le dedicó una mirada tranquila y serena. «Espero que no nos haya convocado aquí para intercambiar rumores, Monsieur Poirot», dijo. Poirot sonrió levemente. «Al contrario, mademoiselle, solo busco la verdad, aunque a menudo se disfraza de la manera más astuta». Se volvió primero hacia Charles Greeley. «Monsieur Greeley, usted dijo que su último contacto con Lady Winifred fue una breve carta de naturaleza profesional. Sin embargo, lo encuentro curioso. ¿Por qué no la visitó en persona? Seguramente, como su asesor financiero de confianza, habría deseado asegurarse de que sus asuntos estuvieran correctamente ordenados en su deteriorada salud». Greeley se movió incómodo. Su pesada figura traicionaba su inquietud. Ella no animaba a las visitas», dijo con brusquedad. «Y francamente estaba ocupada. Tengo otros clientes, ya sabes». Poirot ladeó ligeramente la cabeza. «Ah, sí, las exigencias siempre apremiantes de los negocios. Sin embargo», añadió con delicadeza, «tenías mucho que ganar si seguías contando con la confianza de Lady Winifred. Un hombre de negocios no descuida sus contactos más rentables, a menos que tema que se hayan deteriorado». El rostro de Statham Greeley enrojeció, pero no dijo nada. Poirot dejó pasar un momento de silencio antes de volverse hacia Lionel Statham. «¿Y usted, monsieur?» El servicial abogado. Dijo que Lady Winifred preguntó sobre la posibilidad de modificar su testamento, pero que nunca fue contratado oficialmente. Statham esbozó una leve sonrisa. «Correcto. Y sin embargo», continuó Poirot suavemente, «no mencionaste que visitaste Brackenwood House 3 días antes de la muerte de Lady Winifred». La sonrisa de Statham vaciló. «George», comenzó, pero Poirot lo interrumpió con un suave gesto. «El cartero local se acuerda de usted», dijo Poirot en voz baja. «Un hombre de su distinguida apariencia no es fácil de olvidar. Llevaba un maletín, uno grande». Statham se puso rígido. «Fue una llamada de cortesía. Me pidió que revisara algunos documentos. ¿Qué hiciste?» «Sí. ¿Y luego?» preguntó Poirot con voz sedosa sobre acero. «Me fui. Ella estaba mal de salud y no quería cansarla», murmuró Statham. Poirot asintió lentamente, como si estuviera satisfecho, pero sus ojos brillaban. Finalmente se volvió hacia Vivian Marsh. «¿Y usted, mademoiselle?» «La querida sobrina, nieta». Su boca se torció ante su frase, pero no dijo nada. Poirot sacó de su bolsillo la carta no enviada, la que había encontrado en Brackenwood, y la colocó con cuidado sobre la mesa. «Esto», dijo, «estaba destinado a usted. Habla de arrepentimientos, de restaurar lo que es suyo con sangre y derecho.
Un gesto tierno, ¿no? Los dedos de Vivian se apretaron ligeramente alrededor del brazo de su silla. Sabía que ella se preocupaba por mí, dijo en voz baja, incluso si le costaba expresarlo. Poirot inclinó la cabeza. Y sin embargo, mademoiselle, usted no mencionó, durante nuestra primera conversación, que Lady Winifred hablaba explícitamente de enmiendas. Solo dijo que estaba lúcida y hablaba vagamente de arrepentimientos. Vivian levantó la barbilla. No pensé que fuera relevante, dijo fríamente. O tal vez, dijo Poirot, bajando la voz a un susurro, pensaste que era mejor no llamar la atención sobre la posibilidad de que tú, más que todos los demás, podrías beneficiarte de un testamento modificado. La habitación estaba en silencio. Un reloj marcaba pesadamente el ritmo sobre la repisa. Poirot se puso lentamente en pie y se abotonó la chaqueta con meticuloso cuidado. «Mes amis», dijo, «cada uno de ustedes puede ganar o perder mucho dependiendo de la autenticidad del testamento. Final de Lady Winifred. Por lo tanto, debo considerar sus acciones, sus omisiones y sus oportunidades». Se acercó a la ventana y contempló las calles de Londres resbaladizas por la lluvia. «Falta una caja de seguridad», dijo a nadie en particular. Tomado del escritorio de Lady Winifred. Presumiblemente contenía el verdadero testamento final, o evidencia condenatoria contra uno de ustedes. Se giró, su expresión era ilegible. Uno de ustedes teme tanto lo que contenía que recurrió al robo. Otro puede haber diseñado la apariencia de un testamento falsificado para asegurar su lugar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se calmara. Y ahora, dijo Poirot enérgicamente, propondré un desafío sencillo. Miró a cada uno por turno. Si alguno de ustedes tiene el coraje de dar un paso adelante y confesar ahora en privado, su carga puede ser más ligera ante los ojos de la ley. Si se demora, será peor para ustedes. Esperó Greeley, miró hacia otro lado con la mandíbula apretada. Stetham examinó sus uñas con estudiada indiferencia. Vivian sostuvo la mirada de Poirot sin pestañear. Nadie habló. Poirot sonrió levemente. 3. Bien, dijo. Entonces continuaremos según las exigencias del método y de la razón. Tocó su reloj. Dentro de una hora, mes amis, los convocaré una vez más, para la reunión final. Allí, ante todo, la verdad quedará al descubierto. Inclinó ligeramente la cabeza. Hasta entonces les sugiero que reflexionen más detenidamente sobre sus posiciones. Sin decir una palabra más, se fue, dejando a los sospechosos solos en la sala de conferencias, cada uno perdido en su confusión privada. Poirot se retiró al despacho privado de Forsyth, donde le esperaba el inspector Reeves, sombrero en mano. «¿Crees que se romperán?», preguntó Reeves. Poirot se encogió de hombros con gracia. «No es necesario que se quiebren, mon ami. Solo es necesario que teman lo que yo ya sé». «¿Y tú qué sabes?», preguntó Reeves con curiosidad. Poirot sonrió. «Sé», dijo suavemente, quién tenía el motivo, los medios y el momento para robar el verdadero testamento. Sé quién intentó enterrar los últimos deseos de Lady Winifred bajo una montaña de mentiras. Se arregló los puños con minucioso cuidado. «Y ahora», dijo, «los reuniré a todos y les revelaré el patrón preciso de sus engaños». Reeves soltó un silbido bajo. «No envidio al culpable». Poirot se limitó a sonreír y no dijo nada. Había preparado el escenario. Los jugadores estaban reunidos. Ahora lo único que quedaba era la actuación final, una que despojaría de toda pretensión y dejaría al culpable desnudo ante la brillantez de sus pequeñas células grises. Las densas nubes sobre Londres habían comenzado a disiparse al final de la tarde, pero dentro de las oficinas de Mulbridge and Forsyth, la tensión seguía siendo lo suficientemente espesa
como para cortarla con un cuchillo. Los sospechosos se reunieron una vez más en la sala de conferencias, convocados allí a petición firme de Poirot. Un sutil aire de desafío se apoderó de Charles Greeley, que estaba sentado pesadamente en su silla con los brazos cruzados. Lionel Statham fingió una lánguida indiferencia y tamborileó con los dedos en el reposabrazos. Vivian Marsh mantuvo la viva imagen de la compostura, con una expresión cuidadosamente neutral. A la cabecera de la mesa estaba Hércules Poirot, inmaculado como siempre, con las manos ligeramente entrelazadas ante él. El inspector Reeves se quedó en un rincón, observando en silencio. Poirot empezó a hablar sin preámbulos. «Mes amis, ¿recuerdas, verdad, que la última vez que hablamos hice una invitación? Que el culpable diera un paso al frente. Pero nadie lo hizo. Muy bien». Golpeó suavemente la mesa con la punta de un dedo. «Entonces debemos proceder de otra manera, mediante un proceso muy riguroso. Aplicaremos el método de la eliminación». Se volvió primero hacia Greeley. «Monsieur Greeley, es cierto que usted tenía mucho que ganar si el testamento original permanecía. Incuestionable. Pero usted es por desgracia un hombre de impulsos, de gestos torpes. La irrupción en Brackenwood, aunque cruda, fue sin embargo selectiva y quirúrgica. Requirió conocimiento previo, planificación. No encaja con su temperamento». Greeley resopló, medio ofendida, medio aliviada. Poirot pasó a Lionel Statham. «¿Y usted, Monsieur Statham, tiene conocimiento de documentos legales, la experiencia para falsificar un testamento, si así lo desea? De hecho, su visita a Lady Winifred días antes de su muerte sugiere una oportunidad, y sin embargo, hay algo que me preocupa». Statham arqueó una ceja. «¿Y qué podría ser eso?» Poirot sonrió levemente. «Es usted un hombre que valora la sutileza. Sin embargo, la falsificación, si es tal, es tosca. Está mal construida. No habría pasado ni siquiera un escrutinio legal casual si hubiera sido examinada adecuadamente. Usted, Monsieur Statham, habría producido una falsificación tan perfecta que incluso yo podría ser engañado». La sonrisa de Statham se hizo un poco más amplia. «¿Entonces me eliminan como sospechoso porque soy demasiado inteligente?» Poirot hizo una leve reverencia. «Es un cumplido raro, ¿no?» La risa seca y sin humor resonó en la habitación. La expresión de Poirot se volvió seria cuando se enfrentó a Vivienne Marsh. «Y entonces acudimos a usted, Mademoiselle Marsh». Vivienne levantó la barbilla, tan tranquila como siempre. «¿Sugieres que yo diseñé el robo?», preguntó ella de manera uniforme. «En absoluto», dijo Poirot. «No tenías ni los medios ni, creo, el valor para tal empresa. Pero tenías otra ventaja, el conocimiento de que Lady Winifred tenía la intención de favorecerte en sus arreglos finales». Levantó la carta no enviada una vez más. «Sabías que tu posición solo podría mejorar si se cuestionara el testamento original». Los labios de Vivienne se curvaron en una pequeña sonrisa. «Pero no puedes probar que falsifiqué nada». «Es cierto», dijo Poirot serenamente. «Pero tenías motivos para acoger con agrado la confusión, para sacar provecho de ella». Se enderezó y se dirigió a la habitación en general. «Por lo tanto, concluyo, ninguno de ustedes cometió directamente el robo en Brackenwood House». La señora Grindle, que había estado parada junto a la puerta, escuchando abiertamente asombrada, soltó un grito ahogado. «Pero si no son ellos», comenzó. Poirot levantó una mano pidiendo silencio. Era otra persona, alguien lo suficientemente cercano a la casa como para conocer el significado de esa pequeña caja fuerte. Se volvió hacia el inspector Reeves. «¿Has localizado al lacayo desaparecido, James North?» Reeves negó con la cabeza. «Aún no hemos tenido suerte.
No hemos dejado ninguna dirección de envío. La oferta de trabajo canadiense parece haber sido inventada. El rostro de Poirot se puso serio. Encuéntrelo, inspector. Él es el hilo que, al tirarlo, desenredará el tapiz. Reeves asintió brevemente y salió de la habitación. Poirot volvió a centrar su atención en los sospechosos reunidos. Mientras tanto, dijo en voz baja, debemos seguir observando, porque son las reacciones de los culpables, mis amigos, las que revelan más que sus palabras. Él sonrió, una sonrisa no de triunfo, sino de cuidadosa paciencia. Pero hay otro asunto, uno que exige nuestra atención más inmediata. Sacó de su bolsillo una libreta de direcciones delgada y maltrecha, la que recuperó del escritorio de Lady Winifred. Esto, dijo Poirot, es un registro de las correspondencias privadas de Lady Winifred, cartas enviadas y recibidas, y en él hay una entrada de lo más curiosa. Abrió el libro y leyó en voz alta, para ser entregado en caso de mi muerte, sobre marcado testamento final. Custodiado por E.F., levantó la vista, y su mirada se posó directamente en Edwin Forsythe, que había estado sentado en silencio detrás de su gran escritorio de roble. «Monsieur Forsythe», dijo Poirot suavemente, «usted es el E.F. ¿A quién confió su testamento final?» Forsythe palideció visiblemente. «Yo no sé a qué te refieres», tartamudeó. La voz de Poirot se hizo más aguda. «Vamos, vamos, señor. El tiempo de las evasivas ha pasado. Lady Winifred confió en usted. Le dio un sobre cerrado. ¿Qué fue de él?» Hubo una pausa larga y agonizante. Finalmente Forsythe se dejó caer en su silla. «Sí», dijo con voz ronca. «Ella me lo confió hace 6 meses. Lo coloqué en la caja fuerte de la empresa, pero después de su muerte, cuando fui a recuperarlo, ya no estaba». «¿Se ha ido?», repitió Poirot. Forsythe asintió con tristeza. Alguien debe haber accedido a la caja fuerte. No había señales de entrada forzada. Yo no lo denuncié. Temía el escándalo. Pensé, tal vez, el otro testamento sería suficiente. Los ojos de Poirot brillaron, y así se abrió la puerta a la aparición del documento fraudulento que vemos hoy. Vivian, Greeley y Statham intercambiaron miradas inquietas. La voz de Poirot era suave pero implacable. «Hay un traidor cerca de nosotros, mes amis. Alguien que tomó la verdadera voluntad y la suprimió. Alguien que temió lo que contenía. Se enderezó, su figura irradiaba tranquila autoridad, y ahora debemos encontrar no solo a un ladrón, sino a un conspirador». El reloj sobre la repisa de la chimenea dio las 5. Poirot sonrió, una pequeña sonrisa privada. «La red ya se está estrechando», afirmó. «Las mentiras ya se están desmoronando». Miró a cada sospechoso por turno. «Y muy pronto», prometió, «la verdad será revelada a todos». El sol había comenzado a esconderse detrás de los tejados grises. De Londres, mientras Hércules Poirot se movía deliberadamente por los pasillos de las oficinas de Mulbridge and Forsythe. Sus pequeños zapatos lustrados apenas hacían ruido. Su mente era ahora un perfecto mecanismo de deducción. Cada pista encajaba con precisión en su lugar. Se detuvo frente a la antecámara donde habían pedido a Charles Greeley, Vivian Marsh y Lionel Statham que esperaran por separado después de las explosivas revelaciones de la tarde. Poirot necesitaba tiempo para observarlos, solo desprotegidos, cada uno atrapado en la red de sus propias ansiedades. «Inspector Reeves», dijo Poirot en voz baja, cuando el hombre se reunió con él. «Dividamos y conquistemos, n'est-ce pas? Hablaré con Mademoiselle Marsh. Usted tal vez observará a los señores Greeley y Statham». Reeves sonrió. «¿Presión sutil?» Poirot sonrió levemente. «Pero sí, la presión revela defectos invisibles a simple vista». Con un movimiento de cabeza, Reeves se fue y Poirot entró en la pequeña habitación libre,
donde esperaba Vivian Marsh. Estaba sentada tranquilamente en una silla de respaldo rígido. La luz de la tarde reflejaba el brillo de su cabello oscuro. Sin embargo, Poirot notó un ligero temblor en sus dedos cuando los apretó sobre su regazo. «Señorita», dijo Poirot con grave cortesía, «debe perdonarme lo tedioso de estos procedimientos». Vivian esbozó una sonrisa tensa. «Lo entiendo, Monsieur Poirot. Es usted minucioso». Poirot inclinó la cabeza. «De hecho, la minuciosidad es el fundamento de la justicia, y por eso debo preguntar nuevamente. Durante su última visita a Lady Winifred, ¿expresó ella miedo?» Vivian vaciló. Ella habló de sentirse aislada, dijo con cautela, que había gente que le deseaba mal. Ella no nombró a nadie. Los ojos de Poirot se agudizaron. ¿Ella habló de traición? Vivian asintió lentamente. Sí, dijo, que había perdido su confianza una vez. Hace mucho tiempo. ¿Y ella tenía la intención de enmendar esto? Los labios de Vivian se apretaron. Creo que sí, dijo en voz baja. Poirot la estudió un momento más y luego dijo, «Te preocupabas. Por Lady Winifred, de eso estoy seguro». La compostura de Vivian flaqueó por un breve segundo. «Sí», susurró. Poirot se levantó. «Se lo agradezco, señorita. Su franqueza no pasará desapercibida». Se retiró suavemente y cruzó el pasillo hacia otra habitación, donde Lionel Statham esperaba, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. «Señor Statham», dijo amablemente Poirot, «es curioso, ¿no es así que la ley, el instrumento mismo del orden, pueda utilizarse para usos tan engañosos?» Statham sonrió levemente. «Depende de quién lo empuñe». «Así es», asintió Poirot. «Dígame, señor, en sus tratos con Lady Winifred, ¿alguna vez ella expresó insatisfacción con sus arreglos anteriores?» Statham se encogió de hombros. Era vaga, resentida tal vez, pero era una mujer mayor. Los arrepentimientos son comunes a esa edad. Poirot se permitió un pequeño suspiro. «El arrepentimiento, señor, es la emoción más peligrosa cuando se mezcla con la riqueza». Estudió a Statham un momento más. «¿Y usted, señor, si le hubieran consultado para redactar un Nuevo Testamento, le habría aconsejado guardar secreto?» La boca de Statham se torció. La discreción profesional lo exige. Incluso en contra de los intereses de los beneficiarios existentes, los ojos de Statham brillaron. «Mi lealtad es para mi cliente», dijo simplemente. Poirot sonrió. La respuesta más correcta. Dejó a Statham con sus pensamientos y encontró a Reeves esperándolo en el pasillo. «¿Hubo suerte?», Reeves preguntó en voz baja. Poirot se ajustó los puños. «Todos están incómodos, pero ninguno se romperá tan fácilmente. Sin embargo, la tensión lo dirá al final». «¿Y Greeley?», Reeves hizo una mueca. «Es fanfarrón, lo niega todo. Parece genuinamente furioso». Poirot asintió pensativamente. «Bien, la ira revela tanto como el miedo». Juntos se trasladaron a la última habitación, donde Charles Greeley paseaba como un animal enjaulado. «Siéntese, señor», dijo. «Amablemente, Poirot, te agotas sin ganar nada». Greeley se dejó caer en la silla frunciendo el ceño. «Todo esto es una locura», gruñó. «Me gané la confianza de Lady Winifred gracias a años de buenos consejos. No habría cambiado nada». Poirot cruzó las manos. «Y sin embargo, señor, la gente cambia. El arrepentimiento altera el juicio. El afecto se enfría». Greeley señaló a Poirot con el dedo. Era una anciana testaruda. Si hubiera tenido la intención de cambiar su testamento, me lo habría dicho. «Les aseguro que este Nuevo Testamento es falso». La expresión de Poirot no cambió. «Quizás tengas razón», dijo suavemente. «Pero dígame, señor, si es una falsificación, ¿quién se beneficia?» Greeley abrió la boca y luego vaciló. «Chris»,
¿Qué es su? Dijo, señalando con la cabeza hacia el pasillo. Vivian Marsh. Poirot no dijo nada. Greeley se inclinó hacia adelante en voz baja y conspiradora. No dejes que su apariencia te engañe. Es ambiciosa. Fría. Lady Winifred sintió lástima por ella. Eso es todo. No fue amor. Con amor, dijo. Poirot pensativo. La más peligrosa de las ilusiones. Él se levantó. Merci, monsieur. Ha sido muy esclarecedor. Mientras Greeley murmuraba para sí, Poirot y Reeves se retiraron. De vuelta en el despacho privado de Forsyth, Poirot revisó sus notas con minucioso cuidado. «Mienten, inspector», dijo Poirot en voz baja. «Todos ellos por omisión, sino por comisión». Reeves se cruzó de brazos. «Pero si ninguno de ellos falsificó el testamento ni irrumpió en Brackenwood, ¿quién lo hizo?» Poirot sonrió levemente. La respuesta, mon ami, está en el lacayo desaparecido, James North, y en el rastro de miedo que dejó atrás. Golpeó pensativamente la libreta de direcciones. Lady Winifred temía la traición. Tomó precauciones. Confió su verdadera voluntad a Forsyth, pero ésta desapareció. ¿Trabajo interno?, preguntó Reeves. Posiblemente, dijo Poirot. Pero también es posible que alguien más cercano a ella, tal vez un sirviente, se enterara de la existencia del segundo testamento y actuara. Miró el reloj. Y esta noche colocaremos la trampa final. Reeves arqueó una ceja. ¿Una trampa? Poirot sonrió. Oui, una trampa psicológica. Cruzó las manos. Haré saber discretamente que hemos recuperado la caja fuerte de Lady Winifred de un lugar secreto en Brackenwood y que dentro de ella se encuentra el verdadero testamento. ¿Y crees que el culpable actuará? Los ojos de Poirot brillaron, cuento con ello. Más tarde esa noche, un mensaje circuló silenciosamente entre el personal de Forsyth, a través de la lengua chismosa de la señora Grindle, y entre el círculo más amplio de conocidos. Poirot había encontrado la caja fuerte de Lady Winifred, escondida en la base del viejo reloj de pie de Brackenwood House. Se dijo que la caja sería abierta al día siguiente ante testigos. El propio Poirot se retiró al estudio de Forsyth, aparentemente indiferente, pero interiormente estaba alerta, esperando. Porque cuando la desesperación aumenta, los culpables se revelan no a través de palabras, sino a través de acciones. Y en algún lugar, estaba seguro, alguien ya estaba planeando su próximo movimiento. Alguien cuyo miedo los traicionaría por completo. La noche cayó pesadamente sobre Londres, envolviendo la ciudad en un manto de niebla y luz de lámpara. Dentro de los solemnes muros de las oficinas de Mulbridge and Forsyth, la atmósfera era eléctrica y de anticipación. Poirot había urdido una mentira, un engaño deliberado sobre el descubrimiento de la caja fuerte de Lady Winifred, y ahora esperaba a ver quién actuaría bajo la presión del miedo. La trampa estaba tendida. Poirot se instaló silenciosamente en una oficina contigua, con la puerta entreabierta. El inspector Reeves, apostado más abajo en el pasillo, mantuvo una discreta vigilancia. El edificio fue vaciado excepto los principales sospechosos, con el pretexto de proteger los documentos confidenciales antes de la apertura de la supuesta caja fuerte por la mañana. Poirot consultó su reloj de bolsillo. Las 11:30. La paciencia era esencial ahora, y entonces ahí estaba, el rasguño más suave contra la manija de la puerta, una sombra deslizándose en la oficina privada de Forsyth, una figura que se movía con exagerado cuidado, con las manos enguantadas rebuscando en los cajones, buscando frenéticamente. Poirot salió silenciosamente al pasillo y le hizo un gesto a Reeves. Juntos, avanzaron sigilosamente. Dentro de la oficina, bajo el débil resplandor de una lámpara de escritorio,
se reveló el rostro del intruso, Vivienne Marsh. Llevaba un abrigo oscuro sobre su vestido hecho a medida y el pelo recogido firmemente hacia atrás. La elegancia había desaparecido ahora, reemplazada por una expresión de desnuda desesperación, mientras sacaba papeles de los cajones y los tiraba al suelo en su frenética búsqueda. Poirot esperó un momento más y luego encendió las luces del techo. Mademoiselle Marsh, dijo suavemente, «Qué inconveniente encontrarla así». Vivienne se giró y su rostro palideció. «Esto no es...» tartamudeó. Poirot entró tranquilamente en la habitación, seguido de cerca por Reeves. «Permítame ayudarle», dijo Poirot en voz baja. «Buscas la caja fuerte, ¿no? Por desgracia solo existe en la imaginación». Vivienne se tambaleó contra el escritorio. «Mentiste», susurró. Poirot se encogió levemente de hombros. «Un engaño sí, pero uno necesario. Revelar un engaño mayor». Vivienne pareció decaer y sus fuerzas la abandonaron. «Yo no la maté», dijo de repente. «Lo juro. Yo solo quería encontrar pruebas de que no fui eliminado de su testamento». Poirot la observó atentamente. «¿Creías que el Nuevo Testamento te favorecía?» Ella asintió con tristeza. «Pero después de todo esto, no estaba tan seguro. Si alguien más lo había manipulado, si el documento verdadero mostraba algo diferente». La voz de Poirot era suave pero implacable. «¿Quién le ha sugerido, señorita, que el Segundo Testamento no es legítimo?» Vivienne vaciló y luego dijo con amargura: «Lionel Statham me advirtió. Dijo que, dado que la mente de Lady Winifred fallaba, cualquiera podría haberla presionado para que cambiara las cosas». Poirot intercambió una mirada con Reeves. «Y por eso actuaste esta noche, para proteger tus intereses». Vivienne se apretó las sienes con los puños. No sabía qué más hacer. Poirot se acercó a ella lentamente. «No es usted la única que está desesperada, señorita. Hay otros cuyo miedo es aún mayor y que están dispuestos a llegar más lejos que usted». Ella lo miró fijamente, la confusión nublando su rostro. Poirot se volvió hacia Reeves. «Llévela a la antecámara, inspector. Debe descansar. Ha a pensar detenidamente en lo que ha revelado». Reeves asintió y guió a Vivienne hacia afuera con delicadeza. Poirot se quedó atrás, contemplando pensativamente los restos de la oficina. Su mente repasó las implicaciones. La desesperación de Vivienne apuntaba a ignorancia, no a culpa. Se creía la heredera legítima, pero había sido manipulada para que dudara. Una jugada inteligente, realizada por alguien que conocía el valor de la presión psicológica. Poirot repuso los papeles esparcidos con meticuloso cuidado. El desorden, aunque fuera accidental, era una afrenta a su sensibilidad. Un pensamiento repentino lo asaltó, agudo y claro. El lacayo desaparecido, James North. ¿Podría ser que su abrupta desaparición no fuera únicamente por beneficio o miedo, sino orquestada por otro? Un peón desaparecido del tablero antes de que pudiera hablar. Poirot recuperó su abrigo y su sombrero. Ya había tomado la decisión. «A Brackenwood House», murmuró para sí mismo. «Esta noche». El viaje hasta Brackenwood House fue rápido bajo la atenta mirada de un conductor de Scotland Yard. El campo estaba envuelto en niebla y los árboles desnudos se extendían como dedos esqueléticos hacia la carretera. Poirot llegó y encontró la mansión durmiendo, con una sola lámpara encendida en las habitaciones de la señora Grindle. La despertó suavemente, y pronto estuvo de pie una vez más en el gran salón, el frío filtrándose hasta sus huesos. «Perdone la intrusión, señora», dijo cortésmente, «pero dígame, ¿James North dejó algo atrás?» La señora Grindle, con los ojos llorosos pero alerta, asintió. «Un baúl, señor, en el ático.
Dijo que lo enviaría a buscar una vez que se estableciera en Canadá. Los ojos de Poirot brillaron. «Muéstrame». El ático era un laberinto polvoriento de baúles olvidados, muebles agrietados y cortinas apolilladas. La señora Grindel condujo a Poirot hasta un baúl maltratado marcado D.N. Poirot, se arrodilló y la abrió con cuidado. Dentro, entre las camisas gastadas y las botas viejas, había una pequeña y maltrecha cartera de cuero. La abrió y sonrió. Dentro había un fajo de papeles atados con una cuerda. En la parte superior, un documento escrito a mano con la firma distintiva de Lady Winifred. «Voilà», respiró Poirot. Pasó las páginas rápidamente. El documento era un testamento, claramente fechado y debidamente atestiguado. Un testamento, verdadero y vinculante, y nombró a Vivienne Marsh como la heredera principal. Los dedos de Poirot tamborilearon pensativamente sobre la bolsa de cuero. James North no había robado el testamento por codicia, sino para protegerlo. Quizás Lady Winifred había confiado en él. Quizás él había temido demasiado tarde que otros intentaran destruir sus verdaderos deseos, y por eso había escondido el documento con la intención de recuperarlo más tarde. Pero alguien había entrado en pánico. Alguien que había orquestado el falso testamento, el robo, el rastro de confusión. Y ese alguien, pensó Poirot con gravedad, todavía estaba prófugo. Cerró el baúl con cuidado, el testamento original a salvo en la mano. El juego, susurró, se acerca a su fin. Para cuando Poirot regresó a Londres, amanecía y una tenue luz se filtraba entre la niebla. Convocó de nuevo a Forsyth, Reeves y los sospechosos. Esta vez no habría lugar a la evasión. Mientras se reunían en la sala de conferencias, Poirot estaba ante ellos, una figura tranquila y autoritaria. «Mes amis», dijo, «ha llegado el momento de dejar al descubierto la verdad. Los hilos de este tapiz ya no están enredados». Dejó la cartera con cuidado sobre la mesa. «Dentro de esta bolsa está el verdadero testamento de Lady Winifred Marsh», dijo. Una inhalación colectiva recorrió la habitación. La mirada de Poirot recorrió cada rostro. Y con ello, mes amis, la revelación de la mano que pretendía enterrar. «La verdad para siempre». Hizo una pausa. «Pero primero», dijo suavemente, «consideremos detenidamente por qué». La sala de conferencias estaba llena de tensión cuando los sospechosos se reunieron alrededor de la larga mesa pulida, con sus rostros pálidos bajo la dura luz de la mañana. La maltrecha cartera de cuero yacía ante ellos como una bomba sin detonar. Poirot estaba detrás de él, con las manos cuidadosamente cruzadas y una expresión de profunda solemnidad. «Entiendes, mes amis», dijo suavemente, «que he sido muy paciente. Te he dado la oportunidad de hablar, de confesar, de presentarte, pero has elegido el silencio». Golpeó ligeramente la cartera, y ahora el evidencia hablará. Nadie se movió. Solo el tic-tac constante del reloj de pie del vestíbulo perturbaba. A el silencio Poirot se enderezó. «Pero antes de abrir esto», dijo, «debo compartir con ustedes algo muy curioso, algo que observé desde el principio». Sus ojos brillaron mientras recorrían la habitación. A menudo no son los grandes gestos los que revelan culpa, sino los pequeños detalles. La forma en que tiembla una mano, la forma en que falla una voz, las cosas que no se dicen. Hizo una pausa y luego continuó. Cuando apareció el testamento falsificado que pretendía alterar los deseos originales de Lady Winifred, me quedó claro que el momento era demasiado conveniente. Llegó de forma anónima, enviado desde Londres, pocos días después del funeral de Lady Winifred. La mirada de Poirot se posó en Edwin Forsyth, que se movía incómodo. «Y sin embargo», dijo Poirot en voz baja, «lo que pocos se dieron cuenta fue que la propia Lady Winifred había tomado precauciones.
Se lo había confiado a su libreta de direcciones, un registro de lo más sencillo pero eficaz. Allí observó que su testamento final había sido confiado a E.F., a usted, Monsieur Forsyth. Forsyth se humedeció los labios, pero no dijo nada. Poirot continuó. Y cuando examiné sus reacciones, señor, noté que no pareció sorprendido cuando apareció el segundo testamento. Alarmado sí, pero no sorprendido, como si esperado complicaciones. Forsyth abrió la boca para protestar, pero Poirot levantó una mano. Paciencia, señor. No lo acuso todavía. Poirot se volvió hacia los demás. Pero hay más. En Brackenwood House, el robo... fue muy instructivo. No se robó nada excepto información. El ladrón buscó la caja fuerte, creyendo que contenía la evidencia de los verdaderos deseos de Lady Winifred. Poirot sonrió levemente, pero la caja ya no estaba. Se la había llevado alguien a quien le importaban las intenciones de Lady Winifred. James North, el lacayo, la había escondido, posiblemente temiendo que pudiera ser destruida por aquellos que estaban en riesgo de perder. Dejó que las palabras se calmaran. Y sin embargo, dijo en voz baja, lo que más me desconcertó fue la naturaleza de la falsificación. Se volvió hacia Lionel Statham, que había palidecido considerablemente. Una pobre falsificación, monsieur. Aficionada no es el trabajo de un abogado experto. La boca de Statham se abrió y luego se cerró de golpe. Poirot se inclinó hacia adelante. Y entonces, me pregunté, OMS, ¿alguno de los presentes tenía suficiente conocimiento de las formas legales para intentar tal cosa, pero carecía de la verdadera habilidad para hacerlo impecable? Hizo una pausa, y la respuesta mes a mis fue clara. Poirot se enderezó. Era alguien que tenía acceso a los asuntos de Lady Winifred, alguien que saldría perdiendo si la verdadera voluntad salía a la luz, alguien que, impulsado por la desesperación, cometió una torpe falsificación y organizó el robo para cubrir sus huellas. Se volvió hacia Edwin Forsyth. «Usted, señor». Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación. El rostro de Forsyth perdió el color. «No», susurró. «No, estás equivocado». La voz de Poirot era suave pero despiadada. Temías lo que contenía el verdadero testamento. Sabías que Lady Winifred pretendía favorecer a su sobrina nieta, Vivian Marsh, desheredando a quienes una vez confió. Tenías el testamento original en tu poder, confiado a ti personalmente, y cuando ella murió te diste cuenta de que, si el original salía a la luz, tu empresa se enfrentaría a un escándalo, quizás a la ruina. Peor aún, temías por tu propia posición. La voz de Poirot se endureció. Así que suprimiste el verdadero testamento. Fabricaste un segundo testamento, torpe pero suficiente para sembrar confusión, y lo publicaste de forma anónima, pretendiendo recibirlo sin conocimiento previo. Forsyth hundió el rostro entre las manos. «Pero la caja fuerte», murmuró. «Pensé que todavía estaba escondido en Brackenwood. Pensé que podría encontrarlo antes que nadie». Poirot asintió. «Orquestaste el robo a través de un intermediario. Quizás sobornaste a James North, o quizás lo asustaste para que huyera. De cualquier manera, buscaste destruir la última evidencia de los deseos de Lady Winifred». Forsyth se desplomó en su silla, derrotado. «Solo quería proteger la reputación de la empresa», dijo con tono apagado. «Y la mía». La voz de Poirot era fría, y al hacerlo traicionaste la confianza que Lady Winifred depositó en ti. El inspector Reeves dio un paso adelante. «Tendrá que venir conmigo, señor Forsyth», dijo en voz baja. Forsyth se levantó lentamente, un hombre destrozado, y se dejó llevar sin luchar. La habitación permaneció en silencio mucho después de que la puerta se cerró detrás de él. Poirot
Se volvió por fin hacia Vivian Marsh. «Mademoiselle», dijo con gran gentileza, «usted es la legítima heredera de la fortuna de Brackenwood y Lady Winifred, según el verdadero testamento». Vivian lo miró fijamente, atónita. «Pero, ¿cómo puedo aceptarlo ahora después de todo este engaño?» Poirot esbozó una pequeña y triste sonrisa. «No fuiste tú quien introdujo el engaño en este asunto, mademoiselle. Fueron aquellos que temieron la luz de la verdad. Debes honrar el último deseo de Lady Winifred». Vivian asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Poirot se volvió hacia Charles Greeley y Lionel Statham. «Ustedes, señores, son afortunados. Están manchados por la sospecha, pero libres de culpa. Confío en que se comportarán con mayor honor en el futuro». Ninguno de los dos habló. Poirot se sacudió una mota invisible de la manga. «Y ahora, Amis, solo queda una tarea. La lectura formal del verdadero testamento de Lady Winifred». Levantó la maltrecha cartera con sumo cuidado, porque incluso en la muerte, dijo suavemente, la voz de la justicia debe ser escuchada. El sol de la mañana se derramaba sobre Londres en apagados tonos dorados, y sin embargo, la atmósfera dentro de la gran sala de conferencias de Mulbridge and Forsyth seguía siendo opresivamente solemne. La reunión final estaba a punto de comenzar. Alrededor de la mesa estaban sentados los demás personajes clave. Vivian Marsh, serena, pero pálida. Charles Greeley, que miraba fijamente a la ventana, negándose a cruzar la mirada con nadie, y Lionel Statham, cuya habitual sonrisa burlona se había convertido en una línea sombría. El inspector Reeves vigilaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, mientras Poirot colocaba la maltrecha cartera de cuero sobre la mesa con meticulosa precisión. A su lado estaba sentado el socio menor del señor Edwin Forsyth, el señor Harold Kellett, un hombre de comportamiento tranquilo que había sido citado urgentemente para garantizar la presencia de la ley en el proceso. El propio Forsyth, ahora bajo investigación formal, estuvo notoriamente ausente. Cuando Poirot habló, lo hizo con la calma y claridad imponente de un hombre cuyo trabajo casi estaba terminado. «Mesdames et messieurs», comenzó, «estáis reunidos hoy aquí no solo para presenciar la lectura de un testamento, sino para afrontar la verdad que hasta ahora ha estado sepultada bajo el miedo, la ambición y el engaño». Hizo una pausa, asegurándose de que todos los rostros estuvieran vueltos hacia él, atentos y cautelosos. «Tengo ante mí el testamento final de Lady Winifred Marsh, debidamente ejecutado, debidamente atestiguado y de autenticidad indiscutible». Dio unas palmaditas en el bolso. «Pero antes de continuar, debes comprender completamente lo que ha sucedido, porque solo con toda la verdad ante nosotros podremos honrar a los muertos adecuadamente». Poirot juntó las manos y las yemas de los dedos se presionaron con precisión. Lady Winifred, en sus últimos meses, se dio cuenta de que aquellos en quienes alguna vez confió se habían vuelto egoístas. Deseaba enmendar su testamento, rectificar viejos errores y asegurarse de que su patrimonio pasara a alguien afito instintos, quien amaba por sangre y por carácter. Se volvió hacia Vivian Marsh, que parpadeó rápidamente pero no dijo nada. Pero Lady Winifred, siempre cautelosa, prefirió el secreto al espectáculo. No confió su testamento final a su familia ni a su abogado Lionel Statham. Aquí miró brevemente a Statham, sino directamente al señor Edwin Forsyth, creyéndole incorruptible. La voz de Poirot se suavizó. «Ay, hasta el juicio más prudente puede equivocarse». Dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar. Cuando Lady Winifred murió, Forsyth entró en pánico. Temiendo por la reputación de su empresa y su propia posición, ocultó la existencia del verdadero testamento. Peor aún,
conspiró para producir un documento falso, uno que mantenía la apariencia de una distribución imparcial, pero salvaguardaba a los beneficiarios esperados, principalmente al señor Greeley. Greeley se removió incómodo en su silla. La mirada de Poirot se fijó en él. No fue cómplice de la falsificación, monsieur, pero era su beneficiario previsto. Y si hubiera aprovechado su ventaja, podría haber quedado contaminado sin posibilidad de redención. Greeley abrió la boca para objetar, se lo pensó mejor y la volvió a cerrar. Poirot continuó. El robo en Brackenwood House, organizado para encontrar y destruir la caja de seguridad oculta, se organizó a través de un intermediario, muy probablemente un agente contratado, ya que no hemos encontrado pruebas directas contra los reunidos. Aquí, el inspector Reeves asintió levemente desde su rincón. Poirot se ajustó los puños. El lacayo desaparecido, James North, tal vez dándose cuenta de la importancia de lo que guardaba, escondió la cartera en lugar de entregarla. Sin duda su desaparición fue acelerada por el miedo y tal vez por una advertencia oportuna de alguien dentro de la casa. Poirot se volvió hacia Lionel Statham. Y usted, señor, aunque inocente de falsificación, contribuyó a la confusión, sembrando dudas en la mente de la señorita Marsh, animándola a actuar precipitadamente. Eso también será recordado. Statham se sonrojó profundamente, pero no habló. Poirot se apartó ligeramente de la mesa. Y así, dijo, habiendo expuesto la verdad ante vosotros, podemos proceder. Abrió la cartera con cuidado lento y deliberado y sacó el documento viejo y ligeramente arrugado, el verdadero testamento final de Lady Winifred Marsh. El señor Kellett se levantó, se ajustó las gafas y tomó reverentemente el documento de las manos de Poirot. Se aclaró la garganta y empezó a leer. Yo, Lady Winifred Marguerite Marsh, en mi sano juicio y en mi sano juicio, declaro que este es mi última voluntad y testamento. Lego la totalidad de mi patrimonio, incluida Brackenwood House, todos los valores y posesiones que contiene. Aimus entonces, mi querida sobrina nieta, Vivienne Charlotte Marsh, hija de mi difunto hermano Jonathan Marsh, quedan revocadas todas las disposiciones testamentarias anteriores, ejecutado el día 15 de febrero, en presencia de los testigos que suscriben. Kellett levantó la vista y habló en voz baja. Los testigos son John Howard, administrador de la propiedad, y Ann Withers, criada. Poirot sonrió levemente. Simple, adecuado, inexpugnable. Vivienne Marsh estaba sentada como aturdida, con las manos enguantadas fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Greeley dejó escapar un profundo suspiro, mitad derrota, mitad alivio. Statham simplemente se reclinó en su silla y cerró los ojos brevemente, como si concediera un juego bien perdido. Poirot habló con dulzura a Vivienne. Mademoiselle, las intenciones de su tía eran claras. Ella deseaba que su legado no pasara al reclamante más ruidoso ni al intrigante más inteligente, sino a aquel a quien amaba sin reservas. La voz de Vivienne, cuando finalmente habló, era un susurro. Nunca quise el dinero, dijo, solo para saber que ella me perdonó por estar ausente tanto tiempo. Poirot hizo una leve reverencia. Lady Winifred la perdonó hace mucho tiempo, mademoiselle. Su último acto lo demuestra. El inspector Reeves dio un paso adelante. En cuanto a las formalidades legales, señorita Marsh, el señor Kellett la ayudará a ejecutar el testamento a través de los canales adecuados. Las autoridades se ocuparán del señor Forsyth y de otros si hay más pruebas que lo justifiquen. Vivienne asintió, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Poirot se volvió hacia la habitación por última vez. «Mes amis», dijo en voz baja, «que esto sea una lección. La codicia y el miedo son malos compañeros. Distorsionan la verdad y retuercen el corazón».
Se ajustó las esposas con un gesto fastidioso, pero la verdad, por muy hábilmente que se oculte, siempre encontrará su defensor. Recogió su sombrero y su bastón, se inclinó con gracia impecable y se fue, dejando atrás los ecos de la justicia y una reunión de almas castigadas. La puerta de la gran sala de conferencias de Mulbridge en Forsyth se cerró suavemente detrás de Hércules Poirot cuando entró en el silencioso pasillo y el eco de sus zapatos lustrados se desvaneció en el silencio de la mañana. El asunto, a todos los efectos, quedó concluido. Los culpables habían quedado expuestos. El heredero legítimo había sido restituido. Y, sin embargo, Poirot, mientras se ajustaba sus inmaculados puños, sabía que los asuntos humanos nunca concluían tan bien como sugerían los documentos legales. El inspector Reeves lo alcanzó al pie de la escalera. Ese fue un excelente trabajo. Monsieur Poirot, dijo Reeves con brusquedad, cuidadosamente envuelto. Poirot sonrió levemente. Ah, amigo mío, pero la vida nunca es tan ordenada como los paquetes atados con cordeles. Detrás de cada crimen resuelto hay emociones desatendidas. Culpa, ira, arrepentimiento. Dejan sus marcas mucho después de que la tinta se seque. Reeves asintió con seriedad. Forsyth enfrenta cargos por fraude y obstrucción. Con la evidencia de su propia oficina y su testimonio, todo debería estar abierto y cerrado. ¿Y el pobre James North?, preguntó Poirot. Lo localicé anoche, informó Reeves. Se refugió con un tío en Sheffield. Dice que le pagaron generosamente por desaparecer y olvidar cierta caja con la que se topó mientras limpiaba. Al principio no sabía lo que llevaba. Cuando se dio cuenta, entró en pánico. Poirot asintió pensativamente. No es un joven malvado, solo débil. Vio la tentación y huyó en lugar de enfrentarla. Una lástima pero comprensible. Reeves vaciló. Y Vivian Marsh. La expresión de Poirot se suavizó. Ella heredará Brackenwood y la propiedad, pero tal riqueza, entregada, a manos de jóvenes y sensibles, es una carga pesada. Creo que buscará orientación antes de actuar precipitadamente. Miró hacia las ventanas grises, perdido por un momento en sus pensamientos. No es fácil, inspector, heredar una fortuna cuando el corazón está lleno de preguntas. Reeves se rascó la cabeza. Hablando de corazones llenos de preguntas, ¿Greeley y Statham crees que causarán problemas? Poirot sonrió secamente. La ambición, mon ami, es una mala hierba rebelde. Pero después de tal exposición pública, incluso el intrigante más decidido lo pensará 2 veces antes de intentar otro engaño. Golpeó ligeramente con su bastón el suelo de baldosas. Se retirarán, se lamerán las heridas y quizás conspirarán. De nuevo, pero por ahora están derrotados. Reeves soltó una risita baja. No sé cómo lo haces, Poirot. Leer a la gente es como libros abiertos. Poirot se permitió una modesta reverencia. Es la psicología, mon ami, la observación de la naturaleza humana, las pequeñas contradicciones, las vacilaciones, las miradas. La mente criminal se traiciona, con el más mínimo gesto. Reeves meneó la cabeza, mitad con admiración, mitad con incredulidad. Bueno, dijo, prefiero tenerte de mi lado que contra mí. Los ojos de Poirot brillaron. Esa, inspector, es una conclusión muy sensata. Más tarde ese día, Poirot se encontró cómodamente sentado en un pequeño y discreto salón de té en Mayfair, dejando el caos de la mañana a un lado para una merecida pausa. Ante él había una simetría perfecta. Una taza de té Darjeeling, 2 delicados sándwiches dispuestos con precisión en un fino plato de porcelana, y una pequeña y reluciente tarta de limón orden. Armonía. Restauración. Removió su té lentamente, saboreando la fragancia, mientras reflexionaba sobre el asunto ahora concluido. Lady Winifred Marsh, pensó,
Había sido una mujer de gran orgullo y mayores arrepentimientos. En sus últimos días, había intentado corregir sus errores, no mediante grandes gestos, sino mediante un simple acto de confianza, poniendo sus esperanzas en manos de otros. Algunos habían demostrado ser dignos, algunos no lo habían hecho, y esta, reflexionó Poirot, era la eterna historia de la humanidad. Tomó un sorbo de té pensativamente. El escándalo de la herencia no reclamada se desvanecería con el tiempo. Sin duda, los periódicos clamarían por detalles la alta sociedad en crisis, pero la verdadera historia, la historia humana, pasaría a una memoria más silenciosa. Una historia no de codicia, sino de miedo. No de inteligencia, sino de fragilidad. Poirot dejó la taza de té precisamente sobre el platillo y cogió su pañuelo, dándole un toque final y delicado a sus ya inmaculados bigotes. Al otro lado del salón de té, una pareja joven se reía, tranquilamente mientras tomaban té, ajenos a los grandes dramas que se desarrollaban silenciosamente en el mundo que los rodeaba. Poirot sonrió para sus adentros. Juventud, pensó, tan felizmente ignorante de las maquinaciones de la herencia, la ambición y la traición, y tal vez fuera mejor. Se levantó, dejó una generosa propina a la camarera y se ajustó los guantes. Afuera, las calles de Londres se iluminaban a medida que se disipaba la niebla, revelando una ciudad llena de vida, ambición e infinitos misterios aún por revelar. Poirot salió a la acera con su habitual y rápida precisión, mientras su mente ya se dirigía hacia el siguiente enigma que podría convocar a sus pequeñas células grises. Pero todavía no. Por hoy, Hércules Poirot se permitió el raro lujo de la satisfacción. Se había hecho justicia, se había restablecido el orden, y al menos durante un tiempo, el corazón humano se había revelado en toda su complicada verdad. Se metió el bastón bajo el brazo y se alejó con paso ligero, su espíritu intacto, y sus agudos ojos explorando el mundo en busca de la siguiente sombra que disipar.